El Plan Agropecuario está llevando a cabo un proyecto cuyo título es Implementación, Difusión y Transferencia de un sistema de seguimiento satelital de la productividad forrajera en predios ganaderos uruguayos. Este proyecto es fruto de un convenio con la Universidad de Buenos Aires, en concreto con el Laboratorio Regional de Teledetección, la Facultad de Ciencias de acá de Uruguay y nuestra institución, por la cual nosotros estamos accediendo a este método. Lo estamos aplicando en más de 40 predios a nivel del territorio nacional que abarcan aproximadamente unas 55.000 hectáreas de campo natural. Esta metodología lo que permite o lo que provee en concreto son datos de productividad primaria neta aérea, es decir, kilogramos de materia seca por hectárea por mes. La productividad primaria es la productividad bruta a la cual se le descuenta la respiración, y en el caso del Uruguay esa productividad primaria, en el caso de pasturas naturales, puede asemejarse a la productividad forrajera porque en general hay pocas especies arbustivas y pocos árboles, si no se estaría midiendo todo en conjunto. La escala de resolución que tiene este sistema de seguimiento forrajero es una escala de potrero, es decir, la mínima resolución que tiene se puede mirar a nivel de potrero, con una frecuencia mensual, discriminado por tipos de recursos forrajeros. Es decir, nosotros podemos estar conociendo casi en tiempo real, prácticamente solamente con un mes de atraso, la productividad de los diferentes recursos que tengamos en nuestro predio, ya sea campo natural, mejoramientos en coberturas, verdeos de invierno, verdeos de verano. Y esto con una retroactividad a marzo del año 2000, que es cuando comenzó a pasar el satélite por encima de Uruguay. Lo que no provee este sistema son datos de disponibilidad de materia vegetal. Mucha gente se confunde y se cree que lo que está dando este sistema vía teledetección es cuánto pasto hay en el campo, sino lo que está dando es cuánto está creciendo el pasto. Eso es un punto interesante y necesario destacar porque puede llevar a confusiones. Y lo más importante de todo es que estas tasas de crecimiento se están obteniendo con los animales encima. Normalmente lo que se hace, o lo que se hacía, mejor dicho, es estimar las tasas de crecimiento por jaulas de exclusión, primero excluyendo el primer disturbio que tiene nuestras pasturas, que es el pastoreo, y luego haciendo groseras estimaciones a partir de muy pequeñas áreas, que eran la superficie de las jaulas, que eran en general de 1 metro cuadrado, y normalmente no se cortaban muchas jaulas. Entonces vale la pena hacer esa distinción, y lo que sí da este sistema son datos de tasas de crecimiento. El fundamento de este método se basa en un modelo ecofisiológico creado por Montis, un ecólogo escocés, el cual afirmó que la productividad de materia seca, la productividad primaria neta, es fruto del producto de cuánta radiación incide, multiplicada por cuánta de esa radiación es absorbida por la vegetación, y a su vez multiplicada por la eficiencia con la cual esa radiación es absorbida. Esta ecuación fue hecha en el año 70, cuando todavía prácticamente no había sensores en las plataformas de los satélites, así que fue algo muy de avanzada que más recientemente encontró aplicación una vez que aparecieron los sensores en los satélites. El índice verde normalizado, el cual mide en definitiva qué porcentaje de la luz que llega a la superficie está absorbiendo ese pasto, es decir, que es un buen estimador del segundo término del modelo ecofisiológico que nosotros mirábamos, nos dice que cuando la vegetación está funcionando muy bien, se refleja, hay una gran reflectancia en la banda del infrarrojo y no tanto del rojo, y cuando la vegetación no está funcionando bien, es decir, hay sequía o está creciendo poco, refleja mucho más en la banda del rojo que del infrarrojo.
El índice verde normalizado es la resta del infrarrojo menos del rojo dividido la suma de los dos. Por eso es que se dice que es normalizado, y este es un buen estimador de qué tan bien está funcionando la vegetación. Estos son los clásicos mapas de colores que se pueden ver que publica en el INIA. El seguimiento forrajero es casi en tiempo real. En el día 20 a 25 de cada mes se recibe, como ven en la pantalla, una planilla Excel con los datos de crecimiento del mes anterior, potrero por potrero, en kilogramos de materia seca por hectárea por día, con una retroactividad desde marzo del año 2000 hasta la fecha. Es decir, nosotros nos estamos consiguiendo de esta manera una base de datos seriada, en este caso ya prácticamente de 13 años, lo cual representa una información importantísima. El servidor de la NASA es donde genera las imágenes cada 16 días, esas imágenes son de libre acceso, son bajadas por la UBA en este caso, se hace la digitalización de los mapas, en donde el mundo está dividido en píxeles, y es necesario ubicar los píxeles que caen dentro de cada establecimiento y los píxeles que caen dentro de cada potrero. De esa manera se aplica un software y se obtiene así los datos de producción primaria neta aérea, según un protocolo el cual fue establecido por Piñeiro en el año 2006. Los sensores son los sensores MODIS que se encuentran en los satélites Terra y Aqua de la NASA. La resolución mínima, que hoy decíamos que es a escala de potrero, pero el píxel, lo mínimo que puede ver el satélite es un rectángulo, es un cuadrado más bien de 250 metros por 250 metros, lo que hace un total casi de 5 hectáreas y poco. Se obtiene un dato cada 5 días, cada 15 días, como decíamos, y los registros, ahí en la presentación dice febrero del año 2000, son en realidad desde marzo del año 2000, y estas imágenes son de libre acceso hasta el momento. El que quiera entrar en este sistema, lo que tiene que hacer es digitalizar un mapa en Google, marcar los límites, marcar los potreros, identificar y nombrar los potreros, y en la Universidad de Buenos Aires se encargan de ubicar cuáles son los píxeles, en definitivas, que caen dentro de cada potrero. Como ustedes ven en la imagen, estos dos potreros tienen unos 5 píxeles puros y el otro tienen 2 píxeles puros. Se llaman a los píxeles que caen íntegramente en el campo. Normalmente los píxeles se les pide al técnico o al productor que los ubique, porque estos píxeles pueden estar cayendo arriba de un monte, estar cayendo arriba de un tajamar o arriba de un camino, lo cual podrá o no estar distorsionando la información. Eso es pertinente que el productor ubique los píxeles, que en definitiva es el que conoce mejor el campo y se le da la derecha en ese sentido. Cuanto más píxeles tengamos, mejor, y esto, como decíamos antes, es una estimación bastante mejor, ya que, por ejemplo, en el potrero que podemos ver encima de esta diapositiva, el que estamos marcando con el cursor en este momento, tiene 5 píxeles, es decir que se está haciendo una estimación a partir de 25 hectáreas y el de abajo a partir de 10 hectáreas, cuando antes, y sabemos muy bien que el basalto, la estimación del crecimiento de basalto de 4 millones de hectáreas generada por el INIA se hizo a partir solamente de 9 jaulas, es decir, de 9 metros cuadrados. Eso no le quita validez y la importancia de esa información, que es muy valedera y que coincide, por supuesto, con la información generada por el satélite. Entonces es importante destacar que esto prácticamente se parece a un censo y ya no a un muestreo como se hacía anteriormente. ¿Cuáles son las aplicaciones que tiene este sistema, el seguimiento forrajero vía satélite? El primero de ellos es conocer o caracterizar los recursos forrajeros. En este caso estamos viendo una gráfica en el cual en el eje de las X se ven los meses, numerado del 1 al 12, siendo 1 el mes de enero y 12 el mes de diciembre, y en el eje de las X se ven los kilogramos de materia seca por hectárea por día que está creciendo la vegetación. Y las diferentes curvas o series corresponden a la productividad primaria neta de diferentes áreas agroecológicas. Tenemos la cuesta basáltica, la cuenca sedimentaria del litoral oeste, el cristalino sur,
la cuenca sedimentaria del noreste, el sistema de planicies, colinas del este, sierras del este y un caso particular que estamos siguiendo de cerca, que es la colonia Juan Gutiérrez en el departamento de Paysandú. ¿Qué es lo que se ve en muchas de estas gráficas? Y bueno, la forma de las gráficas es similar. Hay un mínimo de producción en invierno, como sabemos claramente, hay un máximo de producción en la primavera. Y bueno, se ven las diferentes productividades que pueden tener las diferentes áreas agroecológicas, en donde coincide para casi todas las áreas agroecológicas que el mes de mínima producción es junio, ya a partir de junio comienza a mejorar la cosa, y en muchos casos el mes de máxima producción es noviembre, pero en algunos casos con mayor contenido de arena son en el mes de diciembre. O sea que la primera utilidad es caracterizar los recursos forrajeros a diferentes escalas, puede ser hecho a nivel de área agroecológica o puede estar hecho realizada a nivel de un establecimiento agropecuario. En el caso siguiente, lo que nosotros estamos viendo es la caracterización forrajera de un predio. Esto es un predio de basalto ubicado en el departamento de Durazno, donde se ven tres series. La serie azul es el promedio de las tasas de crecimiento, fruto de prácticamente 12 años de datos, en donde es claro que se ve que para el basalto el mes de mínima producción es junio, el mes de máxima producción es noviembre, y eso tiene claras consecuencias en el hecho, por ejemplo, de poder estar planificando la fecha de entore. A su vez se ven dos series más, una serie de color rojo, que es el máximo, corresponde al año en donde se dio la máxima producción, y queda claro que las máximas producciones obedecen a buenas producciones, sobre todo en los meses de primavera y verano, en donde los meses de primavera o la estación de primavera es en general la que tiene mayor certeza de tener buenas producciones, y el verano, si bien puede tener valores máximos, tiene menor certeza y a ello se le llama coeficiente de variación. Es decir, el verano puede tener muy altas producciones, como también puede tener muy bajas producciones, depende de si llueve o no. Y finalizando, tenemos la curva verde, la cual es el año que se produjo menos pasto. Bueno, y es clarito que también esa menor producción también se acusa fuertemente en los meses sobre todo de verano, diciembre, enero y febrero. Entonces, toda esta información nos está ayudando a caracterizar los recursos forrajeros del predio. Y una cosa no menor y de gran importancia que nos permite conocer la producción de pasto es poder calcular con bastante certeza, sobre todo al tener una gran cantidad de años donde se conoce la producción de pasto, es calcular la dotación que esos potreros o ese establecimiento puede haber soportado. Así que como calculamos la producción de pasto, se puede calcular la dotación, y la dotación por supuesto que tiene exactamente la misma forma que la curva de producción de pasto, en donde en el eje de las X se ven los meses y en el eje de las Y se ven las unidades ganaderas por hectárea. Y queda claro, bueno, que en este campo, en este establecimiento en particular, en invierno tiene capacidades de carga que no llegan a 0,4. El mes de mayor capacidad de carga es noviembre, con valores que superan la unidad, sobre todo de 1,2 unidades ganaderas por hectárea, con una dotación promedio a lo largo de los 13 años de 0,73 o 0,74. Ese es un concepto muy importante que el Plan Agropecuario maneja, es el concepto de carga segura. Es un concepto que se refiere a la carga media, en donde esa carga media lo que nos aseguramos es que la mitad de los años nos sobre el pasto y la mitad de los años no falte el pasto. Cuando hay incertidumbre de cómo vengan los años y fundamentalmente si llueve o no, que es uno de los mayores determinantes del crecimiento del pastura, jugarse a la media o al concepto de carga segura lleva a que, que la mayoría de los años, o la mitad de los años nos sobre el pasto, la otra mitad nos sobre el pasto,
Y cuando falta el pasto, normalmente no estamos comiendo todos los excedentes de pasto que se generaron cuando creció mucho el pasto. Si a su vez usamos cargas muy altas o cargas riesgosas, pasa exactamente al revés. La mayoría de los años nos falta el pasto y la minoría nos sobra. O sea que conocer este dato con mayor certeza es clave, es una de las variables de manejo más importantes en el tema del manejo de las pasturas naturales, que determina dos cosas importantísimas en las pasturas naturales. Uno, la productividad de las pasturas naturales y sobre todo la productividad secundaria, y la otra es la condición o el estado de salud de las pasturas naturales. En la siguiente diapositiva estamos viendo en el eje de las X los años, es decir, desde el 2001 al 2012, que son años completos, y en el eje de las Y estamos viendo los kilogramos de materia seca por hectárea por día. Esas tasas de crecimiento, como ustedes ven, fueron bastante altas al comienzo de la serie de estos años que estamos observando, con una clara disminución en el año 2008, donde para este establecimiento, que es el establecimiento que hablábamos hoy, de Basalto, ubicado en el departamento de Durazno, llovieron nada más que 580 milímetros, lo que trajo aparejado una disminución enorme en las tasas de crecimiento. Si ustedes le hacen la tendencia a esta gráfica, es una tendencia que disminuye. La producción de pasto en este establecimiento, como en todo el basalto, viene disminuyendo, pero fundamentalmente esto se debe a que en esta serie de años, en los primeros 3 años, del 2000 al 2003, llovió mucho, se generaron excelentes tasas de crecimiento y luego las lluvias se normalizaron y por eso es que marca una tendencia decreciente. También, y no hay que descartar, puede haber algo que esté justificado en una mayor carga y en una posible degradación de las pasturas naturales. Así que toda esta información nos va ayudando a interpretar muchas de las cosas que están pasando, y en esta diapositiva ya estamos viendo en los ejes es exactamente lo mismo, pero estamos comparando la productividad promedio de este predio que está en azul con respecto a la productividad actual. Y ahí queda marcado claramente cuáles son los periodos de excesos y cuáles son los periodos de déficit. Y cuando uno va siguiendo la producción forrajera mes a mes y van pasando meses que van por debajo de la productividad promedio, se puede calcular qué probabilidad existe que las tasas de crecimiento que se den en el mes siguiente cubran el déficit que existe actualmente. Bueno, si las probabilidades son altas no pasa nada, pero si las probabilidades son bajas o inexistentes, es necesario comenzar a pensar alguna medida. Y por eso se dice que el seguimiento forrajero satelital tiene cierto valor prospectivo de alarma forrajera. A su vez, en esta diapositiva que vemos ahora, se puede caracterizar la variación espacial. Ven un sinnúmero de gráficas. Ese sinnúmero de gráficas corresponde a las tasas de crecimiento promedio de los últimos 13 años de todos los potreros de este establecimiento. Este establecimiento tiene aproximadamente 32 potreros y ahí se pueden ver la productividad de cada uno de esos potreros. Esto ayuda a caracterizar mucho a los potreros para saber cuál es el potrero que produce más, cuál es el potrero que produce menos, cuál es bueno en primavera, cuál es bueno en verano, cuál es bueno para el entore o cuál es bueno para diferir pastura en diferentes épocas del año. Todo esto ayuda a caracterizar a los potreros. El hecho de que un potrero sea bueno o no, no solamente depende de la productividad forrajera. Cuando uno le pregunta a un capataz cuál es el mejor potrero, él está integrando un sinnúmero de variables más que solamente la productividad de pasto, sino que influye desde la posición topográfica que tenga ese potrero, la forma de ese potrero, disponibilidad de agua, disponibilidad de sombra o disponibilidad de abrigo. En la siguiente diapositiva, lo que se está apreciando es lo mismo, pero en lugar de ver la productividad a lo largo del año, es cómo se comportó o cómo se comportaron los diferentes potreros en los diferentes años, donde se ven unos picos enormes, y esos picos enormes son verdeos realizados en esos años. O sea que esto podemos comenzar a discernir el comportamiento de los diferentes potreros con un sinnúmero de años que ayuda
o que puede ayudar a la interpretación de los potreros. Una utilidad que ya la mencionamos, y es la productividad de todos los potreros para los meses de marzo, abril y mayo. Hoy con mucho más objetividad se puede estar decidiendo qué potrero diferir, es decir, si nosotros vamos a diferir un potrero en otoño para el invierno, para tener pasto en el invierno, bueno, miremos qué potreros tienen mayor productividad en marzo, abril y mayo para utilizarlos en julio y agosto. Esta medida, el hecho de diferir pasto, es una de las medidas más aconsejadas que realiza el plan agropecuario después del ajuste de carga. Cuando no hay muchos potreros, pensar en que algún potrero se pueda juntar pasto para tener pasto en el invierno, ya que es imposible juntar pasto en el invierno, sobre todo juntar los famosos 5 centímetros o los 1000 kilogramos de materia seca, en donde a partir de ahí la performance vacuna es buena. Bueno, esta gráfica nos ayuda a mirar cuáles son las líneas o los potreros que van por encima para elegir en términos promedio cuál es aquel potrero que tiene mejor desempeño en los meses de otoño para reservar pasto para el invierno. De la misma manera, esto ocurre para la primavera. Nosotros, el plan agropecuario, y nosotros en las charlas siempre pregonábamos el diferimiento otoñal, ahora también estamos pregonando el diferimiento primaveral con un doble sentido. Por un lado, dejar semillar las pasturas naturales, sobre todo las pasturas de invierno que no tienen posibilidad si no hacemos un diferimiento voluntario, y de esta manera ver cuáles son los potreros que producen más en septiembre, octubre, noviembre, nos va a permitir dejar por un lado semillar las especies de invierno y por otro lado juntar pasto para una posible seca. No se olvide que el basalto, que es la zona agroecológica más grande del país, y hablo de esta zona porque es muy sensible a la seca, junto con las sierras del este, los suelos superficiales, los cuales ocupan una enorme proporción, y en el caso del basalto del orden del 60 al 70%, son campos que producen materiales muy acuosos, que cuando vienen periodos con falta de agua de tan solo 10 días, ese material se quiebra y se vuela, es decir, esos potreros se autolimpian, y en muy poquito tiempo nos dimos cuenta que estamos inmersos en una sequía. Entonces, pensar en el diferimiento primaveral entendemos que es una gran cosa. Para terminar esta primera presentación, vamos a resumir algunas de las aplicaciones del uso del seguimiento forrajero. Uno es el conocimiento del recurso, la caracterización de los diferentes recursos forrajeros y su reacción frente a diferentes disturbios, como puede ser la sequía y fundamentalmente el pastoreo. Realizar ajustes de dotación, esto nos da la posibilidad de realizar una clara presupuestación forrajera con elementos objetivos y con una gran seguridad, sobre todo teniendo en cuenta los años que estamos acumulando de datos. Tomar decisiones de fecha de entore, de acuerdo a cómo se presenta la primavera, que tan temprano arranca. Elegir potreros para diferimiento, comparar recursos. Hoy hay gente que utilizando esto está comparando o tomando decisiones si es realmente vale la pena realizar mejoramientos, cuando los mejoramientos a veces producen un poquito más que solamente que los campos naturales. Hay que destacar el cierto valor prospectivo de alarma forrajera que tiene esta herramienta y sobre todo la posibilidad de detectar problemas en la eficiencia del uso del pasto. En general los establecimientos se comparan en cuántos kilos de carne producen, pero esto da la posibilidad de comparar eficiencia, es decir, nosotros a tener la productividad de carne y saber cuánto pasto se produce, podemos estar reconociendo cuántos kilos de pasto yo estoy utilizando para formar un kilo de carne. Y comparar en ese sentido es una comparación mucho más valedera que comparar solo los kilos de carne, donde la diferencia tan solo puede ser que un campo es mucho mejor que el otro, y no que se utilice con mayor o menor eficiencia. Para terminar, este es un sistema que está en constante ajuste. Uno de los ajustes primordiales es la calibración del uso de la eficiencia de la radiación, que en principio se usaron valores de tabla y hoy se están calibrando mediante cortes. Esto nos está dando la posibilidad de ajustar, de sintonizar mejor el sistema, y a la brevedad va a aparecer con eficiencia del uso de la radiación diferente que nos va a permitir estimar aún mejor y con mayor certeza la producción de pasto de los diferentes recursos que estemos trabajando.
Esto era lo que yo les quería contar, es solamente grandes conceptos de una herramienta nueva que está presente en el Uruguay, que el Plan Agropecuario está trabajando con ello, con los usuarios, donde los usuarios están participando y donde el objetivo principal del Plan Agropecuario es que los productores incorporen esta herramienta en la toma de decisiones. Muchas gracias.